horizontales. Bueno, en este caso, ¿sí? Acá, este puesto vamos a representar con el círculo de Mohr, ¿verdad? Sigma 1, sigma 3. Esa es la manera de mostrar. Ok. Ahora, cada vez que nosotros coloquemos acá, sobrecarga sobre este pleno, carga sobre este pleno, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener incrementos, ¿verdad? Vamos a tener incrementos de esos esfuerzos, tanto los normales como los horizontales, que es lo que hemos visto acá ahora. Estos círculos van a crecer hacia la derecha porque estamos aumentando esos esfuerzos. Hay otros casos en que el círculo mira hacia la izquierda, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un corte en el suelo, ¿sí? Tenemos una excavación. Una excavación en el terreno, el esfuerzo vertical queda constante, pero si esta pared cede hacia acá, ¿sí? Este sigma 3 va disminuyendo. Este sigma 3 va disminuyendo. Entonces, en el caso de excavaciones, el círculo puede ir hacia la izquierda, ¿ya? Puede ir hacia la izquierda, puede crecer hacia la izquierda. Entonces el sigma 3 se va disminuyendo, los estados de tensión también van aumentando. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí, ¿sí? El suelo, las partículas, aquí, ¿sí? Desarrollan una fricción. ¿Cuál es la fricción? La componente de la cohesión, ¿sí? Porque la cohesión es un marco tangente de phi o tangente de phi. Entonces, si yo grafico esa envolvente de resistencia, ¿sí? Que es la que le llamo envolvente de resistencia de Mohr 1, esta es la envolvente. Esta es la línea de resistencia del suelo, o sea que todo lo que esté por debajo de esa línea, el suelo está en estado estable. Una vez el círculo toque esa línea, el suelo pasará a un estado inestable o de falla o de ruptura. Entonces, toda esta zona de aquí, ¿sí? Toda esta zona de aquí es una zona de falla. Toda esta zona de acá, zona de falla, Entonces, los estados de tensión del suelo no pueden superar esta línea de resistencia. ¿Okay? Entonces, cuando yo construyo encima del suelo, yo no puedo permitir, por ejemplo, que suceda esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí, ¿sí? No puede suceder. El círculo crezca de tal forma de que toque la línea de resistencia del suelo, porque ahí el suelo falla. ¿Sí? Ahora, ¿cómo falla el suelo? Eso depende del tipo de aplicación. ¿Sí? Entonces, casi siempre el suelo realiza una curva o una cuña de falla, que le llamamos cuña de falla. Por ejemplo, acá tenemos un talud. ¿Sí? Bueno, este sería el talud de aquí. Acá tenemos un talud. Aquí hay unas fuerzas que están empujando el talud
¿cierto? Hay una fuerza que está empujando esta luz. Entonces, esas fuerzas que están empujando son mayores o tocan la línea envolvente, se forma esto que se llama la superficie de falla, por donde se desliza el terreno. Bueno, en esta superficie de falla, ¿qué está pasando? Acá tenemos partículas. Entonces aquí, en esta interfaz, está aquí, pues el suelo está hacia allá, ¿sí? Parece que está empujando. ¿Sí? Hacia acá que tenemos, ¿sí? Acá tenemos el constante resistente. Entonces acá tenemos el constante resistente y hacia acá tenemos el constante actuando, ¿sí? Ahí empujando. Vamos a colocar aquí esfuerzos actuando. Esfuerzos actuantes. Entonces aquí entra la partícula, ¿sí? ¿Qué va a hacer el esfuerzo resistente? Aquí, recordamos acá que ¿sí? Tenemos acá el ángulo de fricción del suelo que se desarrolla aquí entre las partículas, ¿no? Entonces este esfuerzo resistente va a ser esa cohesión que hay entre la partícula más el esfuerzo normal que está llegando aquí, ¿sí? El esfuerzo normal por tangente de ese ángulo de fricción. Entonces, ese esfuerzo tiene que ser mayor a esos esfuerzos. Esto se simboliza mediante esta envolvente del músculo y los esfuerzos actuantes se simbolizan mediante los círculos de Morse. Y no puedo permitir que se toque. Ya yo sé calcular esos esfuerzos del círculo de Morse. Sí, lo vimos en la clase pasada, ahora vemos otro ejemplo. Ya lo sé calcular. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esto? ¿Sí? ¿Cómo calcular phi y c? Eso es lo que vamos a ver al final de la clase. ¿Sí? ¿Cómo calculamos phi y c? Phi y c se calcula mediante ensayos de laboratorio. La envolvente es esa línea de resistencia, tú la graficas aquí. Aquí tienen esfuerzos normales y esfuerzos constantes. Entonces, esta línea, este consta aquí es la cohesión, ¿ya? Y esto de aquí es el ángulo de fricción. Entonces, la ecuación de esta línea es C más esfuerzo tangencial, esfuerzo normal como tangente de phi, si tú la graficas. Ahora vamos a ver que ese phi está compuesto por dos partes. Bueno, entonces, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entonces, círculo de Moore, nosotros graficamos los estados de esfuerzo del suelo. Y la envolvente es la envolvente de falla, ¿sí? O la línea de resistencia del suelo. De los círculos no pueden tocar nunca la línea, porque falla, ¿no? Falla el suelo. Tenemos una zona de falla.
Ah, sí, fue el menos, sí. Bueno, entonces acá tenemos el punto A. Acá el punto A. Sí, fue el bueno, entonces vamos ahí a calcular el estado de esfuerzo. El punto A para un ángulo de 35 que forma el plano principal mayor. ¿Sí? Entonces calculamos sigma 1, sigma 3, o sea, la horizontal y el vertical, ahí en el punto A. ¿Se les olvidó? No, no, ¿verdad? Ah, bueno. Ok, entonces calculamos aquí el esfuerzo vertical. ¿Sí? Entonces el total, ¿cuánto va a ser? 4 metros por 18, ¿verdad? Sí. El agua va a ser menos 4 metros por 10 kilómetros por 40 y esto da 71. el sigma 1 va a dar 72 menos 40. Menos 40. Ah, sí, menos 40, 140. 12. Los bancarios, sí. El sigma 3, en el caso 0 por sigma 1. 30 por 112 kilopascales. 33,6. Bueno, entonces ahora dibujamos los estados de esfuerzo en el círculo de Mohs, ¿verdad? Ahí no veo. Aquí tenemos constante y normal, ¿verdad? Constante y el esfuerzo normal. Entonces el estado de esfuerzo va de 33 a 112. Yo voy a dibujar desde aquí allí. Acá tengo sigma 3, 33, sigma 1, 112. Ok, entonces aquí tengo el centro del círculo, ¿verdad? Entonces el centro del círculo es sigma 1 a sigma 3 entre 2. 112 más 3.6 dividido 2. El radio del círculo va a ser sigma 1 menos sigma 3 entre 2. El centro es 72,2. Y el radio 39,2. Profe, menos. 39,2. Bueno, los estados de esfuerzo entonces los vamos a calcular para un ángulo de 35 grados. Lanzamos desde aquí, ¿sí? Supone que acá tenemos el ángulo de 35, ¿sí? Es este mismo de aquí, este ángulo de aquí, este es de 35, este es de 35. Si ese es de 35, ¿cierto? Ah, Que como con el radio este de aquí, ¿sí? El 2 θ, este es de 70 grados. Bueno, en este puntico acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos una coordenada que es el esfuerzo normal en 30 estado de 30. y constante en 30. O sea, es el esfuerzo normal que llega aquí, ¿sí? En esos 30 grados, y el esfuerzo constante aquí que llega
30 grados. El esfuerzo normal que llega a esos 30 grados va a ser el centro, ¿sí? Más el radio por el coseno de 2A. El centro es 72.8 más el radio 79.2 por el coseno del 70, 72 teta. 35. Ah, sí, disculpa. 86. Realmente soñé que me ganaba 35 millones en la boleta. 86. Te falta la mitad aquí. ¿Cómo? Te falta la mitad aquí. Eso no lo comparto yo. 86, 21. 86, 21. 86, 21. Entonces aquí ese valor es de 86, 21. Este valor de aquí. Ahora necesitamos el constante. Constante del 25 es sigma 1 menos sigma 3 entre 2 por el seno con el seno de 2t. 36. Bueno, esto de aquí es radio, que es 39.2 el seno de 70. 31. 36.83. Y lo marca. Este valor de aquí es 36. Aquí lo marca. ¿Cuánto es el constante máximo? Es este valor de aquí, ¿verdad? Entonces, este es el constante, entonces el máximo está aquí. 39. Este es el máximo que es el mismo radio. 39, ¿verdad? Y el otro. Hay dos. Acá. ¿Y Juan Sebastián? ¿No es Juan Sebastián? También. ¿Está estudiando? Bien. Pasa de completa. 24. Dale otra oportunidad. Que le des otra oportunidad. ¿Ah? ¿De qué? Sí.
fórmulas apenas tiene. Una, dos. Con eso hace todo. Sí, solamente esta fórmula y esta fórmula. Y ya. Ajá, son dos fórmulas. Final de examen. Vamos a multiplicar. Me meter el parley, me meter el parley. 25 milloncitos que se ganó un parley. Una pregunta. Esto de acá es del corte pasado, por esfuerzo. Esfuerzos normales y esfuerzos horizontales. Bueno, ahora voy a explicar lo del ángulo de fricción y los ensayos de resistencia del suelo. Pero como tal ese ángulo de fricción, él se compone de dos partes. Hay una parte que se llama ángulo de fricción de volumen constante y otra que se llama el ángulo de dilatación del suelo. Que los suelos se dilatan, o sea, no se expanden, sino que se dilatan, se crecen. ¿Por qué crecen los suelos? Porque las partículas, ¿sí? Cuando se están acomodando, ellas comienzan a aumentar de volumen en los vacíos. Por eso se aumenta el ángulo de dilatación del suelo. Ese ángulo de dilatación es mayor en las arenas, porque ellas, digamos que tienen ese puenteo entre las partículas mucho mayor que en las arcillas. En las arcillas el ángulo de dilatación está más asociado a los suelos que son preconsolidados, o sea que están en fase de compresión en las arcillas. En las arenas siempre va a aparecer. Ese ángulo de dilatación va a depender de los estados de fuerza en que sometido el suelo. O sea, va a depender de sigma 1 y sigma 3. El ángulo de fricción de volumen constante, o sea, yo les estoy diciendo que phi va a ser igual a phi de volumen constante más un ángulo de dilatación. ¿Ya? Este también se le llama crítico, ¿sí? O el ángulo de fricción de grado crítico. Va a tener esas dos componentes. El phi de volumen constante va a ser constante, o sea, ese nunca va a cambiar. Ese va a ser constante siempre. El que va a cambiar es aquí el ángulo de dilatación que va a depender de sigma 1 y de sigma 3. Entonces fíjense, como este depende de sigma 1 y de sigma 3, tengo acá mi recta de esfuerzo, ¿verdad? Tangente de phi, tangente el crítico, vamos a colocar aquí, más el ángulo de dilatación, ¿sí? Entonces este va a estar en función de sigma 1 y sigma 3. Entonces la pregunta ¿es una recta o no es una recta? No es una recta, ¿verdad? Porque va a depender de sigma 1 y sigma 3. Bueno, vamos a ver. Entonces acá, este ángulo es phi, ¿sí? O sea, en una parte
el ángulo de dilatación. Entonces, dependiendo de cómo sea el estado de esfuerzo, este ángulo de dilatación puede ser 0 o puede ser mayor que 0. ¿Sí? Mayor que 0. ¿Qué es ese phi crítico o phi de volumen constante? Es el ángulo que se desarrolla cuando yo aplico esfuerzos en el suelo y el suelo no cambia de volumen. Entonces, fíjense, yo tengo el suelo. Yo tengo el suelo así, ¿verdad? Y estos son los vacíos. Estos son los vacíos. Entonces yo voy a cortar el suelo. Entonces estas partículas van a ir hacia allá y estas van a ir hacia acá. Entonces se van a voltear. O sea, entonces una va a quedar encima de las otras. Entonces vamos a pasar lo siguiente. Estas partículas se van a subir sobre las otras. ¿Qué pasó con los vacíos? Aumentaron, ¿verdad? El suelo se dilató, eso es lo que se llama dilatación. El suelo se dilató. Entonces, cuando el suelo se dilata, la reacción, hemos dicho que esta la resultante aumenta. Cuando se dilata, por eso aparece este ángulo mayor. Este ángulo crítico lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando ustedes hacen la pinita de arena, este phi de aquí es el crítico, porque el suelo está suelto, la arena está suelta. Entonces la pilita que se forma el ángulo es el crítico. Otra forma de hacerlo, con una botella transparente, ¿sí? La coloco horizontal y la comienza a rodar. Entonces aquí en transversal, la arena le va a formar esto aquí, ¿verdad? Oiga. Entonces, esa es la botella que está transversal, ¿verdad? Y aquí le va a quedar la arena. Aquí les va a quedar la arena. Este phi también es el phi crítico. Lo pueden hacer con una botella también. En las arcillas, ¿qué te colocas ahí? No alcanzas a ver. ¿Ah? Sí, con la arcilla ahí. Bueno, en las arcillas, esto es para arena. Y así ya cómo podemos buscar ese phi crítico. También con la botella, pero la llenan de agua. Se colocan agua a la botella. O toman una probeta. Toman una probeta, le colocan agua y le colocan arcilla adentro. Cuando le coloquen la arcilla adentro, cogen la probeta y la mueven así, inclinándola. Y la dejan en reposo hasta que se forme el taludo en la arcilla. Entonces en la arcilla, el phi también es ese phi crítico. Todas estas arcillas. Son unas formas, digamos que simples para buscar ese phi. Entonces, ¿dónde es mayor el phi crítico? ¿Cuál
las arenas, ¿verdad? Que generan mayor fricción. Tienen una velocidad mucho más elevada que las arcillas. Pero el ángulo que nosotros encontramos en los ensayos de laboratorio es el completo, y de aquí. Pero hay una forma indirecta después de descubrir cuánto es la dilatación. ¿Bien? Va a ser lo que voy a mostrar. Pero el ángulo que nos da el ensayo es el total. Pero hay una fórmula de poder buscar el crítico y luego ese ángulo de dilatación. ¿Tienen claro sobre el ángulo? Se tiene ángulo de volumen constante y el ángulo es el ángulo de dilatación. Bueno, de volumen constante, ¿qué significa? Significa que, fíjense que aquí el suelo, ¿sí?, se está cortando y se está dilatando. ¿Sí? Se está cortando y se está dilatando. Entonces aquí el suelo tiene una relación de vacío, ¿verdad? Y acá él tiene otra relación de vacíos. Sí, la relación de vacíos cambia. Vamos a colocarle aquí E1, E2. ¿Sí? Entonces E2 es diferente a E1. Entonces ya cambia la relación de vacíos. Entonces se dilata el material. En otros casos, el suelo no se dilata, sino que se contrae. Pasa lo contrario. El suelo está así, tiene mucho vacío. Cuando se corta, queda de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es el ángulo de volumen constante? Es cuando ustedes cortan el suelo y él ni se dilata ni se contrae, sino que queda igual. Queda igual en la relación de vacíos. A eso se le llama ese ángulo de fricción crítico. ¿Sí? Es cuando el suelo ni se dilata ni se contrae durante el cortante. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? Entonces el suelo se puede dilatar y se van de aquí hacia allá, se contrae. Ya disminuye el volumen. Entonces hay un estado E, que se le llama estado crítico del suelo, y es cuando el suelo ni se dilata ni se contrae durante el cortante. Bueno, entonces vamos a ver los ensayos. Para los ensayos mecánicos, ensayos de resistencia se le llama. Bueno, entonces tenemos principalmente de compresión simple, ¿sí?, puente directo, y tenemos el ensayo reaxial, ¿sí? Entonces en de compresión simple, ¿sí?, hay algunos ensayos de tracción también que se hacen, tracción indirecta. Solamente se hacen suelo cementado porque el suelo no puede resistir tracción. Entonces tiene que estar cementado para soportar tracción. El corte directo tiene unas variaciones. Entonces está el corte directo normal y convencional, pero también hay un corte directo que se llama simple shear, ¿sí?, o de corte simple, y hay uno cíclico, ¿sí?, y hay uno con rigidez y puente. Hay de varios tipos. Y en el ensayo traxial está el convencional, ¿sí?, está el ensayo convencional que se llama el ensayo traxial electático, ¿sí?, pero también está el ciclo. Está el convencional estático y está el ciclo. Por eso son los principales ensayos que se hacen: de compresión simple, de corte directo y de ensayo traxial. No son los únicos ensayos mecánicos que hay en el suelo, ¿sí?, o ensayos de resistencia, ¿sí? Hay otro, por ejemplo, que se llama de columna, ¿sí?, una columna resonante, para medir propiedades dinámicas del suelo, ¿sí? Propiedades dinámicas, ¿sí?, y pequeñas deformaciones, ¿sí?
Está ese de columna resonante también, que es un ensayo para medir resistencia del suelo. Bueno, y dentro del ensayo triaxial, a mí se me había olvidado decir, hay uno que se llama triaxial verdadero. Después les explico qué es este triaxial verdadero. Pero eso principalmente son esos ensayos. Hay otro tipo, sí, pero ya es muy específico. Se lo voy a mostrar también, se llama ring shear. Ese es para más que todo para aplicación en taludes. Ustedes cogen el suelo, ¿sí? El cilindro del suelo y le hacen así, ¿sí? Lo cortan así, lo mueven así. Parece como un anillo que se corta. Con un toque, ¿sí? Pero ese es específico. Pero principalmente son esos de allí. ¿Han visto pavimento, verdad? Sí. Hay un ensayo triaxial cíclico, por ejemplo, que es específico para pavimento y se llama módulo de resiliencia. ¿Sí? Hay uno cíclico, que es un triaxial cíclico. Módulo de resiliencia, ¿sí? Y aquí se hace otro que se llama deformación permanente. Estos dos ensayos son para pavimento, ¿bien? Para bases y subbases. ¿Ya? Para bases y subbases. Es un componente triaxial cíclico, que hace módulo de resiliencia y deformación permanente. Cuando más pavimento, ya el profesor les hablará de estos ensayos de módulo de resiliencia y deformación permanente. Pues, nosotros nos vamos a centrar aquí en el curso en el de compresión simple, en el corte directo y en el ensayo triaxial estático. ¿Sí? Entonces el estático, el de compresión simple y el de corte directo, el normal, lo que convencionalmente se utiliza. Entonces con una resonante, por ejemplo, cuando ya hay estudios de microsonificación sísmica, digamos estructuras muy especiales, estructuras de puerto, algún edificio, no sé, alguna estructura que genere vibraciones en el suelo, es muy específico. El triaxial cíclico también para suelo es cuando se hacen estudios estudios dinámicos del suelo, cuando nosotros hacemos carga dinámica, ya, por ejemplo, que vaya a pasar ahora en el metro de Bogotá, ¿sí? Que va a pasar los trenes. Bueno, ahí se tuvo que haber hecho ensayos triaxiales cíclicos, que es una carga cíclica pasando constantemente en el suelo. No es como el edificio, que es una carga estática. Ya, entonces cuando tengo carga dinámica, sí, hay que hacer ensayos cíclicos, ¿sí? Y esto está acá también. Y bueno, entonces son varios ensayos. El de compresión, ustedes ya lo conocen. Es el mismo del concreto, ¿no? Ok, bueno. Pero resulta, estamos buscando ¿qué? Phi y C. Phi y C. ¿Sí? Phi y C. Eso es lo que estamos buscando. Todos los ensayos que están allí no buscan Phi y C. Hay unos que sí, hay otros que no se puede calcular. Entonces, de compresión simple, ¿sí? No se puede calcular ni Phi ni C. Ni Phi ni C. Entonces, el ensayo de compresión simple. No es comprensión, oye, comprensión es cuando ustedes tienen que entender algo la cosa. En comprensión simple, se llama compresión confinada también. No se llama uniaxial, uniaxial es en el completo. Entonces acá hay ensayo de compresión simple o de compresión confinada. Entonces la muestra de suelo se somete a una compresión. Tenemos una muestra
el suelo. Entonces, en suelos se utilizan principalmente 3 tamaños de probetas y siempre se le dobla el diámetro. Esta tenemos 50 milímetros, ¿sí? Tenemos la de 36 milímetros, la de 38 milímetros, la de 50, la de 75 milímetros. Esta sería 38 botón, 72 milímetros, 100 milímetros y acá de 150 milímetros. Esas son las probetas que se utilizan, ¿sí? Las probetas del suelo en compresión simple. También tenemos la de 10 por 20, que es para casos específicos. Por ejemplo, la de 10 por 20 se utiliza aquí en pavimento. ¿Sí? Estas probetas aquí son de 10 por 20. Sería una probeta así. Ok, pero en compresión simple se utilizan estas pequeñitas o estas de acá. La que más se utiliza es esta de aquí, la de 5 por 10. ¿Sí? Es la que más se utiliza. La probeta de 5 por 10. Marruco y. ¿Quién es Sebastián? No, Andrés. Son muy amigos. No. Bueno, el ensayo se hace en una prensa, ¿sí? Entonces el ensayo se realiza en una prensa de compresión, ¿no? ¿Sí? En una prensa de compresión, ¿sí? Entonces, velocidad del ensayo. ¿Sí? Velocidad del ensayo. La velocidad recomendada es más o menos entre 1 milímetro por minuto, ¿sí? A 2 milímetros por minuto. La velocidad de la carga en la probeta, ¿sí? Y en la probeta, ¿sí? ¿Cuándo se tiene que deformar o cuándo se va? Se para el ensayo, entonces por lo menos 10 milímetros de deformación. ¿Sí? Que corresponde más o menos al 10% de esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero para suelos blandos, por ejemplo, suelos blandos, 20% de deformación. Entonces debe tener una celda de compresión o debe tener un anillo adaptado con un reloj comparador, no sé, para medir la fuerza y la deformación. Se miden esas dos cosas. Entonces esa probeta ustedes la tienen que pesar, tienen que medir el volumen, la humedad, deben saber la relación de vacío, la carga específica de ese suelo. Deben tener todos los datos de esa probeta, ¿sí? Entonces cuando rompemos o sometemos al esfuerzo normal la probeta, ¿sí? Encontramos que tenemos acá sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor, ¿cierto? Y aquí sigma 3 es 0, ¿verdad? Por eso se llama inconfinada, porque no hay confinamiento durante la prueba. El confinamiento es 0. Entonces, si el confinamiento es 0, en el círculo de Mohr, ¿sí? Sigma 3 es 0, entonces el círculo me va a dar siempre así. Esto aquí va a ser sigma 1, ¿sí? Pero no cualquier sigma 1. ¿Sí?
el sigma 1 de la falla, que es el esfuerzo que ustedes le colocan. ¿Ya? Entonces solamente simbolizamos aquí en el círculo el sigma 1 de la falla. La probeta tiene dos comportamientos. Entonces yo voy a medir aquí. La deformación unitaria, ¿saben qué es, verdad? Entonces, el delta de H de la probeta entre la longitud original, ¿cierto? Por 100. Y aquí ustedes van a tener el esfuerzo normal aplicado. Y vamos a tener dos comportamientos. Uno, donde el material va a mostrar un pico, ¿sí? Que es un comportamiento frágil, ya se muestra el pico aquí. Este pico aquí, este sería el sigma 1, ¿sí? Este es el pico, es este mismo de acá, ¿ya? Este es el pico, ¿ya? Y tenemos otro comportamiento, ¿sí? El material se comporta de esta forma, mucho más práctica. Entonces, es un comportamiento dúctil, ¿sí? Frágil y dúctil. La probeta en el comportamiento frágil les va a quedar así como el barril del Chavo, ¿no? ¿Sí? Les va a quedar bastante, disculpen, estoy mal. Ese es el comportamiento dúctil, ¿no? El comportamiento frágil les muestra aquí una resistencia a pico y luego una ruptura, entonces la probeta les va a mostrar acá una ruptura, un plano de fase. En el comportamiento dúctil, entonces se les va a formar acá así el barrilcito del Chavo del 8. ¿Ya? Entonces, ese comportamiento que es dúctil, fíjense que no me muestra pico de ruptura. ¿Sí? Entonces yo voy a considerar que en el 20%, acá, en el 20% de la deformación, este va a ser el esfuerzo de falla normal. ¿Oye? Cuando el comportamiento es dúctil, que es un material plástico. Es una probeta. Ahora, ¿qué no conocemos durante el ensayo? Entonces, durante el ensayo, no se conoce, ¿sí? No se conoce la presión de los poros. O sea, no sabemos cuánto es la presión de agua. No sé cuánto es la presión de agua. Bueno, ya saben que el esfuerzo normal, ¿saben cómo lo encuentran, verdad? La carga que colocan entre el área. Cuando tenemos material dúctil, material así dúctil, ¿sí? Ustedes miran la probeta que va creciendo como el barril, ¿sí? El área se les va agrandando, ¿verdad? Se tiene que hacer una corrección de área. Entonces, cuando el material es dúctil, hay que corregir el área transversal. ¿Sí? Creo que el área corregida es el área inicial menos esta deformación sobre algo, que no me acuerdo qué hizo. Creo que es la área inicial o algo así. Es algo así. ¿Oye? Es algo así. No me recuerdo bien. Hágala busca. Hágala busca. Vamos a buscarla enseguida. Se me olvidó. ¿Ah? ¿Cómo? En la guía. En la guía está, ¿verdad? Sí, eso lo van a escribir acá, que de pronto todo no le llega en la guía.
Eso es cuando el suelo tiene comportamiento dúctil, ¿oye? Cuando le da la curvita así. ¿Ya? Entonces, acá dicen ustedes, bueno, ¿dónde está phi? ¿Dónde está phi? ¿Dónde está phi? Acá, ¿verdad? ¿Dónde está phi? No hay phi. Bueno, este ensayo lo pueden hacer una que, es una que no suelta. No, ¿verdad? Exactamente. Y si lo hacen en una arcilla que está en inmersión en agua, En agua está saturada. sí, o sea, colocan la probeta en un tanque con agua y le colocan la carga encima. Ajá. Entonces, ¿para qué se hace el ensayo entonces? Si no encuentro phi, si el agua saturada no aguanta, porque no tiene confinamiento, ¿verdad? Porque no tiene confinamiento. Una aproximación. Ahora, el suelo en campo, él siempre va a tener confinamiento. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hago la prueba esa de allí? Aproximado. Es económico y se aproxima. Eso sí, pero Vamos a medir cuánto es la presión de. se aproxima Ajá, entonces, ¿para qué hago el ensayo? El concreto tiene más sentido porque las columnas, fíjense que no están confinadas. ¿Sí? Las vigas no están confinadas. una aproximación es más barata. Ahí en sigma 3 sí es muy aplicado, ¿no? Ahora el suelo no, el suelo siempre va a tener un sigma 3. A veces no da la plata para hacer Qué huevo el presupuesto. ¿Qué más se les ocurre? Ponemos presupuesto. ¿Será que se drena el agua durante el ensayo? No. No. Entonces, va por allí. Entonces, ¿para qué será? Para medir qué? Eso, resistencia, ¿pero qué? ¿Resistencia? Sí, lo dice el ensayo, pero ¿para medir qué? Por allí, ¿dónde dices tú? El agua. Sí, por ahí, por el drenaje, por ahí. No se consolida el suelo porque no bota agua, ¿verdad? Cuando estoy rompiendo la probeta. Si demoramos un año rompiendo la probeta, ahí sí se drena el agua. Ténganlo por seguro. Entonces, ¿será para medir qué? No, ya dijimos que no sale el agua. ¿Será para medir qué? ¿Qué lo hago? Por ahí donde dices tú. Está caliente. Eso, una resistencia no drenada. Es una resistencia no drenada, ¿sí? Por eso se le llama a este ensayo, o lo que yo consigo aquí, la resistencia al cortante no drenada, ¿sí? Se simboliza con la letra SU, ¿sí? Y es esta señor de aquí, ¿sí? Como una resistencia al cortante. ¿Cuál es el cortante? Este, ¿verdad? Entonces esto de aquí sería SU, ¿ya? SU es una resistencia al cortante no drenada. Entonces, si no es drenada, es para un tiempo pequeño. ¿Cómo así para un tiempo pequeño aplicado? Entonces, ustedes le aplican la carga al suelo, él no se drena, pero sí puede llegar a fallar. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Él no se drena, pero él puede llegar a fallar. Entonces, por ejemplo, ustedes colocan una carga sobre el suelo, ¿ya? Y el suelo puede que falle, se falle con deformación, pero no se drena. O sea, pasa muy rápido. Entonces, la resistencia que se mide es esta de aquí, ¿ya? Entonces, si esta resistencia no drenada es, por ejemplo, 100 kilopascales, si ustedes van a aplicar el esfuerzo de compresión sobre el suelo,
les da más de 100 y el suelo se les va a fallar por exceso de deformación, ¿ya? Porque el suelo no se drena, sino que se deforma con grandes magnitudes. Por ejemplo, van a colocar una zapata sobre un suelo blando bien arcilloso. Entonces ese esfuerzo de contacto entre la zapata y ese suelo no puede ser mayor al esfuerzo, a la resistencia constante no drenada. Entonces si no se drena, ¿sí? Esto está en condiciones totales, ¿no? No en condición efectiva. Bueno, dale. Una preguntita, porque bueno, ahí se tiene en cuenta la deformación del suelo, pero porque cuando se está estudiando lo que vimos antes, La consolidación. La consolidación, porque tenemos el suelo como material indeformable. No, si es deformable. No, pero siempre en una ecuación se mantiene constante porque la masa del suelo. Ah, sí, la parte sólida nunca desaparece. Ajá. Lo que cambia es los vacíos. ¿Ya? Entonces tenemos dos asentamientos, bueno, tres asentamientos. Tenemos dos asentamientos, ¿no? Que es el elástico, tú colocas la carga encima y se forma esto de aquí. O sea, no se drena, sino que por elasticidad se deforma. Entonces, esto sería el asentamiento por elasticidad. Entonces, ya cuando sale el agua de aquí dentro, ese exceso de disminución de los vacíos para salir del agua son asentamientos por consolidación. Y eso es lo que pasa con el suelo cuando tú construyes. Primero él tiene un asentamiento porque se deforma por la carga que estás aplicando. Fíjense que ya tenemos el ensayo y enseguida se deforma. Y luego sale el agua. Y ese es el de consolidación. Primario. Cuando termina de salir el agua, comienza a haber una reestructuración de las partículas y ese es el de consolidación secundaria. Pero eso solamente en arcillas que son muy blancas. Bueno, entonces no se olviden de esto. Resistencia al cortante no drenada. En los libros la van a encontrar como CU y la van a ver como cohesión la web no debe dar en inglés. Sí. Bueno, total se va a encontrar el libro así, ¿sí? Entonces, este segundo existe. No existe una cohesión ordenada. ¿Por qué la gente lo eligió? Bueno, eso fue un error de traducción de los libros. Entonces, esto es C, ¿verdad? Esta es la cohesión. Entonces, como aquí la inclinación C, entonces le llamaron esta aquí cohesión ordenada. Pero no hay ninguna cohesión. ¿Se recuerdan lo que era la cohesión? ¿Recuerdan lo que era la cohesión? La cohesión entre las partículas. Es una interacción química que hay entre las partículas, ¿verdad?
Entonces en este ensayo no hay esa cohesión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay aquí? Hay una resistencia cortante, o sea, un corte, pero donde no hay drenaje de agua. Entonces es ESU. Esto hubo un error de traducción, está en un libro así, pero esto no existe. No existe la cohesión ordenada. ¿Sí? Esto no existe. Existe la resistencia cortante no drenada. ¿Sí? Pero no está diciendo O sea, se le llama mal. no está diciendo No se que llama así. era lo mismo. Es lo mismo, pero no se llama así, se llama así. ¿Sí? No existe cohesión no drenada. ¿Bien? O sea, sí existe, pero no Ya con que sepan esto, ya te doy un servido de curso. Esto no existe. ¿Bien? Esto no existe. Cuando nos van a ver los libros o algo, esto no existe. En los estudios que van los técnicos, cuando salgan de acá, esto no existe. Existe SU, ¿sí? Que es resistencia cortante no drenada. Esto de aquí no existe. No existe cohesión no drenada. ¿Bien? No existe. ¿Bien? Apenas sí. Cuando vean CU, no es CU, es SU. Entonces, eso no existe. Entonces, esta resistencia cortante no drenada, ¿para qué se utiliza? Para, por ejemplo, hacer diseños de algunos tipos de estructuras a corto plazo cuando yo sé que no se va a drenar el material. Por ejemplo, voy a hacer una zapata, un terraplén, ¿sí? Entonces yo diseño con el SU. ¿Dónde utilizo SU también? Para diseñar la capacidad cortante de pilotes. Allí utilizo SU porque el pilote, ¿sí?, queda entre la arcilla, el pilote de concreto y la arcilla, ¿verdad? O de acero y la arcilla. Entonces la resistencia que se genera aquí, ¿sí?, es una resistencia al cortante no drenada. Porque el pilote no genera un esfuerzo tal que la arcilla se drene allí en el busto, aquí, entre el pilote y la arcilla. Entonces los pilotes que están en arcilla se diseñan con esa resistencia cortante no drenada. ¿Vieron? Cuando estén en cimentaciones de aquí a un año, no, aquí no se ven. Allí vamos a ver que los pilotes se diseñan con el SU en arcilla. ¿Bien? Con el SU. ¿Entendió lo que era el SU? Entonces, el ensayo de compresión simple se utiliza para calcular el SU, ¿sí?, la resistencia constante no drenada del suelo. Y que esa ecuación en realidad no existe. O sea, el nombre, ¿no? O sea, el nombre. Eso parece que fue una error de traducción. Y entonces, ¿sabes cuando el teléfono rojo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces se va replicando. Pero, o sea, el estudio que es en inglés, ¿no? O así. El estudio. No, el estudio es esto en. ¿Sí? Portugués. Este cortante no drenado, ¿sí? Así en inglés. Pero entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? ¿Sí? Sí, no es, o sea, en inglés usted no va a encontrar esto. ¿Sí? O sea, esto no lo va a encontrar. Bueno, aunque habrá no voy a decir la palabra, pero esto acá, ¿bien? Entonces, resistencia cortante no drenada. SU, ¿sí? Entonces no sé qué pasó aquí. ¿Entendieron el ensayo de compresión simple? ¿Ya lo hicieron? Sí. Ah, bueno, que saben más que yo ya. ¿Sí encontraron el SU? ¿Ah? Tengo los datos, Ah, bueno, ya saben que no le van a llamar CU, ¿verdad? De pronto en la guía TCU. Entonces, bueno, TCU no. Está seguro. Bueno, entonces colocan SU. Y se les pregunta
dijo que la pusiera así. ¿Ah? El profe ya dijo que la pusiera así. ¿El profesor qué? Ya dijo que la pusiera así. ¿Cómo? Como ese. Como ese U. También les digo. No, no. La justificación. Ah, ya. Ese U lo existe, ya existe. Ese U. Bueno, ¿entendieron el de comprensión simple? Sí, claro. Bueno, hay otras aplicaciones también de la comprensión simple. Se utiliza, por ejemplo, cuando van a hacer base estabilizada de suelo cemento, suelo cal, suelo mejorado para vía, ¿sí? Que se estabiliza o se mejora el material. También ese diseño de las capas de la vía mejorada se hace con la comprensión simple, ¿sí? Entonces no solamente me objeto. En la parte de cimentaciones, sino también en la parte de pavimento. Bueno, que el pavimento es una cimentación también. ¿Oyeron? Entonces se utiliza la compresión. Ya. Bueno, eso me voy a decirles algo acá. Bueno, entonces tenemos acá. Esto de aquí tiene C1, ¿sí? Entonces, este sigma 1, ¿sí? Este sigma 1 se le llama, o sea, con el que rompió la probeta o la resistencia máxima, se le llama resistencia a la compresión simple. ¿Sí? Se simboliza con la letra QU o sigma U. ¿Oyeron? O también lo van a encontrar sin compresible strength. ¿Sí? Algunas de esas tres formas. ¿Ya? O acá en español, resistencia a la compresión simple. Entonces son, ahí tienen 4 letras. ¿Sí? Entonces es la resistencia máxima con la cual falló la probeta. Entonces, este es el que se utiliza en pavimentos, por ejemplo, en bases mejoradas, la compresión simple, no la resistencia constante no ordenado. ¿Ya? Ahora ustedes van a fallar un suelo, por ejemplo, una arena cementada, ya esa arena ya no tiene resistencia al constante no drenado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un material que no es arcilloso, es un material cementado. ¿Sí entienden la diferencia? Si ustedes cogen una arena y la cementan, o sea, le colocan cemento, ¿qué se le forma? Se le forma como un mortero, ¿verdad? Ese mortero no tiene resistencia al constante no drenado, ¿sí? Tiene resistencia a la compresión simple, o sea, uniaxial apenas. ¿Sí? No hay esa resistencia aquí drenada, porque esa arena drena el agua, ¿verdad? Entonces, si no es drenada, porque no drena. Ahora, si está drenando, no drena. ¿Sí? Entonces, si es arena, no es drenante. Entonces, no existe en la arena el SU. ¿Ya? No existe en la arena el SU. La resistencia no drenada, su nombre lo dice, no drenada, o sea, el material no está drenado. Bueno. Entonces, ¿qué U va a ser la carga máxima, ¿sí? O al 20% de formación sobre el área transversal, ¿verdad? Así de facilito. Son unas 10. Hasta aquí 40, ¿verdad? Así, profe. Vamos con el otro ensayo. Bueno, el ensayo con directo ¿en qué consiste? Consiste en cortar el suelo, ¿no? Directamente. Entonces tomamos una probeta de suelo, ¿sí? Puede ser circular, puede ser cuadrada. Vamos a suponer que es cuadrada. Entonces está la probeta lista en planta, ahora en planta, esta pinta en lateral, ¿sí? Esta probeta nosotros la sometemos acá a un esfuerzo normal, ¿sí? Y luego la cortamos, nos aplicamos aquí una fuerza y acá otra, la misma fuerza, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se forma un esfuerzo constante, aquí, ¿sí? Entonces aquí se forma un esfuerzo constante, aquí en esta interfaz.
ya, porque yo corto la probeta. Al final del ensayo va a pasar lo siguiente. ¿Sí? Como está aplicando una fuerza hacia acá y otra hacia acá, ¿sí? Aquí se está generando el cortante, ¿sí? Ustedes van a generar eso. Aquí con el esfuerzo normal y fuera. El esfuerzo normal aquí. Bueno, entonces la probeta ya se coloca en una caja, que es la caja del corte directo, que fue la que les mostré aquel día, ¿se acuerdan? Las muestras ya son redonditas, ¿verdad? Entonces el corte ya se va a realizar allí en esa muestrita que es circular. Bueno, los diámetros, si es circular, se utiliza diámetro de 50 y diámetro de 100 milímetros. Si es cuadradita, también de 50 y también de 100. ¿Sí? Esta sí no hay de 38 ni de... ¿sí? Solamente hay de 50 y de 100 acá, o cuadradas o circulares. La circular, o sea, las de 50 se utilizan más porque cuando aplican el esfuerzo normal, si a menor área, mayor esfuerzo. Entonces ustedes pueden conseguir mayores esfuerzos allí normales aplicados, ¿bien? Que con la de 100. Porque a veces las presas vienen limitadas con la fuerza aplicada que se les coloca. Por ejemplo, la de acá se le puede colocar hasta 1000 kilopascales de presión normal, ¿sí? Hasta 1000. Ok, entonces, se le coloca un esfuerzo normal, ¿no? Entonces, los esfuerzos normales que se aplican, si los esfuerzos normales se aplican, normalmente son 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa y 400 kPa. ¿Sí? Entonces se aplica 50, se corta, se desecha esa muestra, se toma esta muestra, se le aplica 100, se corta, se desecha esa muestra, se coloca otra muestra, 200, se corta, la cuarta, 400, se corta. ¿Bien? Así funciona el ensayo. Entonces son esos 4 esfuerzos normales que están allí. 50, 100, 200 y 400. Pero al final del ensayo va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, el esfuerzo constante, disculpen. Porque aquí está aplicando un esfuerzo constante, entonces tienen que hacer una corrección de área, porque la muestra se va moviendo. Entonces el área de corte, ¿sí?, de la probeta va cambiando según van cortando la muestra. Este ensayo sí se utiliza para sillas, arena, limos, todo el material que ustedes lleven. ¿Sí? Y este sí podemos encontrar fin y seco en este ensayo. ¿Sí? Entonces, problemita, ¿sí?, no se controla la presión de agua. Entonces no sabemos si es drenado, semi-drenado, no drenado, parcialmente drenado. Si hacemos una arena, posiblemente, y lo más seguro es que sea un ensayo drenado. ¿Sí? Si hacemos una arcilla, puede ser que sea semi-drenado o parcialmente drenado, o sea, no sabemos porque no conocemos cuánto es la presión del agua dentro de la arcilla. Bueno, La muestra que se usa. este ensayo, Profe, el ensayo se realiza. las muestras que se usan así, ahí son alteradas, inalteradas o aptas. A la muestra tienen que ser inalteradas si es para proyecto. Pero si tú vas a, depende del proyecto, por ejemplo, si vas a construir sobre un material inalterado, cuando coloques tu estructura encima, las muestras son inalteradas. Pero si quieres conocer si vas a hacer un terraplén, fíjate,
Vamos a suponer que van a hacer un terraplén. Y esto es material alterado. Entonces aquí FICE con las muestras alteradas, ¿verdad? Pero tiene que saber la resistencia del bulbo, ¿verdad? Entonces este FI y este C van a ser con muestras inalteradas. Entonces estas las tienen que compactar con la densidad que va a quedar construida en la estructura del suelo, del relleno. Y esta sí en estado natural. Bueno, en el ensayo se realizan dos fases. Hay una fase que el suelo se consolida, ¿se acuerdan de eso? Entonces, hay una fase de consolidación donde el suelo se consolida. Consolidación bajo sigma. Y la segunda que es el cortante. Entonces les explico, la muestra se coloca en la caja, ¿sí? Lo mismo, piedra porosa, papel filtro, la muestra, papel filtro, piedra porosa y arriba donde se le aplica la carga. Entonces yo voy a hacer el de 50. Entonces le coloco la sobrecarga de 50 y yo dejo que el material se consolide con 50 kilopascales. ¿Cuánto puede demorar esa consolidación? Si es una arena limo arenosa, una arcilla arenosa, yo puedo dejarla por allí media, una hora, consolidándose. ¿Ya? O sea, yo tengo que buscar esto. Sí, acá tiempo, delta de H. O sea, por lo menos aquí la consolidación primaria, o sea, que puse todo el agua, debo conseguir. Si es una arcilla muy blanda, una arcilla bastante no arcillosa, sino saturada, si tengo que dejar hasta un día allí la sobrecarga puesta, para que drene todo el agua, ¿no? Para que se consolide, por lo menos la consolidación primaria. ¿Por qué hago consolidación del suelo antes de cortar y no lo puedo conseguir de una? Porque cuando tiene agua, la resistencia es fuerte, ¿no? No. ¿Por qué consolido el suelo? Para que los vacíos. Para tener la certeza que tiene nada. Por allí, pero ¿por qué se consolidó el suelo? Sí, pero ¿por qué lo densifico? ¿Por qué tengo que consolidar el suelo? Para medir la resistencia. Sí, más fricción. No, sí, más fricción, pero ¿por qué tengo que generar más fricción? ¿O por qué se genera más fricción? ¿Por qué? Sí, los pasivos, sí, todo lo físico, pero ¿cuál es la razón por la cual, cuál es la razón constructiva, sí? La razón constructiva por la cual tengo que consolidar el suelo, para saber la resistencia. Sí, pero ¿por qué? Asegurarme que tenga lo máximo posible. Sí, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Es una pregunta parcial. ¿Ah? ¿Por qué un suelo se consolida? Más bien. O sea, ¿por qué se consolida un suelo? Porque Para que gane ¿por qué? capacidad cortante. O sea, ¿qué genera la consolidación? ¿Qué es lo que hace que el agua salga? Exactamente. Entonces, ¿por qué tengo que consolidar el suelo? Para simular la sobrecarga que va a poner. Exactamente, porque yo voy a colocar una estructura encima, ¿verdad? Entonces el suelo se va a consolidar cuando yo construya encima. Por eso lo tengo que consolidar. ¿Ya? Entonces, por lo menos la consolidación primaria, o sea, que salga todo el agua. Después que yo sé que se consolidó, es que voy a cortar. Entonces, velocidad de corte. Entonces, en arenas, ¿sí? Más o menos de 0.5 a 1 milímetro por minuto, ¿sí? En arcillas, depende de la consolidación. Entonces aquí me explico. Dependiendo de esta curva, por ejemplo, dependiendo de esta curva aquí, yo sé si el suelo se va a consolidar poco o mucho. Si
la arcilla es muy blanda, o sea, muy saturada, por ejemplo, yo puedo demorar cortando allí hasta 24 horas el suelo. O sea, allí 24 horas. O sea, un día con ¿Para soledad. qué? Para que la disipación de la presión de polvo que se forma se disipe o logre disiparse bastante durante el cortante, ¿bien? Tendrían 2 días. No, un día. No, o sea, un día consolidando y un día con. Ah, sí, exactamente. Ya. Pero generalmente para proyectos, o sea, no se hace eso, sino que se por lo menos 1 o 2 horas allí cortándose, ¿bien? En las arcillas. Pero ya consolidado. Sí, entonces ustedes pueden colocar aquí, por ejemplo, 0.05 milímetros por minuto, a veces coloca 0.01. ¿Ya? Pero debe ser dependiente de la consolidación. Bueno, ¿qué resultados se obtienen en el ensayo? Bueno, en la consolidación, ya yo sé que se obtiene, ¿verdad? ¿Se obtiene qué? Tiempo y acá la deformación en milímetros. Entonces, esto lo obtengo en la fase de consolidación. En fase de consolidación, yo obtengo una curva de esa, fase de consolidación. Fase de consolidación. En la fase de corte que voy a encontrar, lo puedo también medir con el tiempo, pero también lo mejor es que sea con la deformación unitaria. ¿Sí? Que esto está relacionado con el tiempo. ¿Sí? Y aquí te voy a medir el esfuerzo constante, ¿verdad? Entonces el mismo historia. Entonces voy a tener comportamiento dúctil, ¿sí? Comportamiento cálido. Dúctil. No sé, porque acá este es más grande. Frágil. No sé. No, porque un material dúctil puede tener mayor que resistencia que un material cálido. O sea, no importa. Esto depende de la densidad del material. Bueno, se puede tener material dúctil y material cálido. Ojo, el esfuerzo aquí normal impuesto es constante. ¿Por qué digo aquí dúctil o plástico? Porque si es una arcilla, el comportamiento es plástico, ¿no? O dúctil. Si es una arena, por ejemplo, las arenas que están sueltas tienden a tener este comportamiento. ¿Qué es? 5 10. 4. 5. 10. ¿Qué dice Valentín? 10. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Ahora hay 25. Bueno. ¿Y qué también mido durante el corte? ¿Sí? La deformación vertical, ¿no? Que les mostré allá que medía verticalmente también. ¿Sí? Entonces, esta deformación unitaria es la horizontal, que la mido con el traductor horizontal. El que está arriba es vertical, mido la deformación vertical, ¿sí? Entonces voy a medir esto aquí, bueno, hay varias formas de esa curva, pero voy a medir esa misma. Entonces tengo fase de consolidación y acá la fase de corte, ¿sí? Fase de consolidación, fase de corte, ¿sí? Entonces, para las arenas, entonces tengo aquí una arena suelta, va a tener este comportamiento. Arena, ¿sí? Una arena compacta o una arena densa va a tener este comportamiento. ¿Ya? Pero miren lo que va a pasar acá. Bueno, esto es constante, esto es deformación. Acá, deformación vertical. Ahora, la arena suelta, cuando se está cortando, ¿ustedes creen que los granos, o sea, disminuye el volumen de la arena o ella se grana? Cuando está suelta, sueltica.
eso se contrae, ¿verdad? Porque está suelta. Ella está así. Ella está así. Está sueltita. Entonces, cuando la partícula rota, disminuye de volumen. Entonces, esta que está suelta, ¿sí? Voy a tener contracción. Ajena, suelta. Ahora, la que está compacta o densa. ¿Qué le va a pasar? Ya está densa, ahora se va a dilatar. Entonces, esto aquí es deformación positiva y acá negativo. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta arena compacta? Ella va a tratar de contraerse un poquito, pero después se va a dilatar, ¿no? Dilatación. Arena compacta. Entonces, las arenas que están sueltas se contraen, las arenas que están compactas se dilatan. Ese, bueno. Ahora, las axillas en el constante. Entonces, las axillas, ¿cómo van a ser? También, mismo negocio. ¿Sí? Esto va a ser una axilla normalmente consolidada. ¿Sí? Y esto va a ser una arcilla sobre consolidada. Acá deformación volumétrica o vertical. Entonces la que está suelta, de la que está suelta, la que está normalmente consolidada se va a contraer, ¿verdad? Arcilla normalmente consolidada. La arcilla que está sobre consolidada se va a dilatar o se va a hinchar, ¿no? Hinchamiento es con H. Sí. Sí, que hinchamiento. ¿Sí? De la arcilla sobre consolidada. Entonces, fíjense acá en las arenas, ¿sí? La arena que está suelta tiene una relación de vacíos acá. ¿Sí? La arena que está compacta tiene otra relación de vacíos. Entonces, fíjense, voy a tener una relación de vacíos por aquí, así. ¿Sí? Voy a tener una relación de vacíos por allí en la mitad, ¿sí? En donde durante el cortante, ¿sí? No se dilata, no se contrae. ¿Cuándo qué? Entonces a esto le llamo el estado crítico de la arena, ¿sí? Que de crítico no tiene nada, o sea, ni se contrae ni se dilata durante el cortante, ¿sí? Entonces se llama el E crítico. ¿Se acuerdan del E crítico que vimos en la alternabilidad? Ayer era el crítico, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el gradiente hidráulico crítico? La arena movediza. Eso, ¿qué pasaba allá? Perdía resistencia. Era cuando los esfuerzos efectivos eran cero, ¿verdad? Acá el crítico es cuando la arena ni se contrae ni se dilata durante la fase de cortante. La verdad, entonces es un estado, aquí, voy a colocar aquí, estado de volumen constante, ¿sí? Aquí lo vemos, se mantiene constante el volumen cuando no estoy constante la arena. Bueno, dejamos hasta allí. En la clase que viene seguimos con lo de constante.